Mientras los gigantes pelean por los titulares, un pequeño país mueve los hilos invisibles del capitalismo global. Imagina un país con menos población que Madrid y que tiene poder para hacer tambalear a los CEO mejor pagados del mundo, y cuyos movimientos pueden hundir economías enteras con un simple voto. No es una conspiración, es Noruega, el maestro titiritero financiero que nadie vio venir, dueño silencioso de Wall Street y con capacidad para remodelar el futuro económico global desde sus oficinas en Oslo. Este tranquilo país escandinavo, conocido por sus fiordos, sus nieves y sus políticas sociales avanzadas, esconde tras su aparente simplicidad el fondo de inversión más grande del mundo. Un coloso financiero con un valor aproximado de 1,8 billones de dólares. Sí, has oído bien, billones en español. Una cifra tan astronómica que representa más de $321,000 por cada ciudadano noruego, incluyendo niños, suficiente para comprar una casa lujosa al nacer. Hoy analizaremos cómo llegó un país que en los años 60 basaba su economía principalmente en la pesca a convertirse en una superpotencia financiera mundial. Comenzamos. La historia es fascinante y comienza, como tantas otras historias de riqueza repentina, con un golpe de fortuna. En 1969, tras años de búsqueda, Noruega descubrió enormes yacimientos de petróleo en el Mar del Norte. El hallazgo de Ekofisk resultó ser uno de los mayores campos petrolíferos offshore jamás descubiertos. A Noruega le acababa de tocar la lotería, pero a diferencia de otros países que han encontrado petróleo en sus territorios, los noruegos decidieron gestionar esta riqueza de una manera completamente diferente. Mientras muchos países petroleros despilfarraban sus nuevas riquezas en proyectos faraónicos o permitían que corporaciones extranjeras se llevaran la mayor parte de los beneficios, Noruega tomó un camino distinto. Ya en 1963, 6 años antes del descubrimiento, el jefe de Estado noruego había declarado la soberanía del gobierno sobre su plataforma continental. Un movimiento brillante que aseguraba que cualquier recurso natural encontrado perteneciera al Estado noruego y no a las empresas privadas extranjeras. Para mantener el control sobre sus recursos, establecieron Statoil, ahora conocida como Equinor. El gobierno conserva hasta hoy una participación mayoritaria del 67% en esta compañía, garantizando que sean los noruegos y no las corporaciones extranjeras quienes gestionen sus vastas reservas energéticas. Pero lo más importante fue la visión a largo plazo que tuvieron. En lugar de permitir que toda su economía dependiera del petróleo, Noruega contuvo deliberadamente la producción mientras el resto de su economía seguía funcionando. Para que se comprenda mejor, mientras Reino Unido, que también tenía yacimientos en el Mar del Norte, aumentó su producción rápidamente desde el primer momento, Noruega avanzó con cautela. El gobierno noruego se encontró con una cantidad de dinero tan inmensa que casi no sabía qué hacer con ella. Pero en vez de construir rascacielos innecesarios o eliminar los impuestos a sus ciudadanos, que por cierto siguen siendo de los más altos del mundo, Noruega optó por crear un ahorro para el futuro. Así nació el Fondo Soberano Noruego, también conocido como Fondo de Pensiones Global del Gobierno, recibiendo su primer transferencia de capital en 1996, por lo que podemos decir que es un fondo bastante joven. El principio era simple pero revolucionario. Los recursos naturales pertenecen a los ciudadanos noruegos, incluidas las generaciones futuras. Por lo tanto, los beneficios obtenidos de estos recursos deberían guardarse e invertirse para garantizar la prosperidad a largo plazo. Fue una decisión que cambiaría para siempre el destino del país. Mientras países como Venezuela, Arabia Saudita o Nigeria han sufrido lo que los economistas llaman la maldición de los recursos, donde el descubrimiento de recursos naturales acaba generando inestabilidad política, desigualdad económica, corrupción o incluso pobreza absoluta, Noruega ha logrado convertir su suerte en una bendición sostenible. El Fondo Soberano Noruego no es cualquier fondo de inversión. Está diseñado con reglas estrictas. Por ley, el gobierno no puede tocar el capital del fondo para gasto público, solo puede utilizar los beneficios que genera. Además, por normativa, solo puede invertir en empresas extranjeras, lo que evita distorsiones en la economía nacional. Y vaya que les ha funcionado, teniendo un crecimiento desde los 172 billones de coronas noruegas en 1998
hasta los 19.742 billones de coronas a finales de 2024, de los cuales más de 11.000 billones se han obtenido como rendimientos. Entonces, fuera de las empresas nacionales, este fondo invierte prácticamente en todas partes. Posee aproximadamente el 1,5% de todas las acciones cotizadas en el mundo. Sus mayores inversiones incluyen compañías como Microsoft, Apple y Nvidia, con participaciones valoradas en decenas de miles de millones de dólares. Pero no solo invierte en tecnologías, el 70% del valor del fondo se destina a acciones globales, el 25% a bonos y el resto a bienes inmobiliarios e infraestructura energética. Es propietario parcial de propiedades inmobiliarias emblemáticas. Posee aproximadamente el 25% de Regent Street en Londres y tiene importantes edificios en Manhattan. Su cartera inmobiliaria abarca 14 países e incluye más de 900 inversiones. Pero lo que hace verdaderamente único al Fondo Soberano Noruego no es solo su tamaño, sino su activa participación en la gobernanza corporativa. No es un inversor pasivo que simplemente espera obtener dividendos. El fondo participa activamente en reuniones de inversores, votaciones y fomenta la participación de políticas corporativas. En 2024, el fondo votó en más de 11.000 reuniones de accionistas, con una tasa de participación del 97%. Además, organizó por separado 3.300 reuniones con empresas en las que había invertido para discutir temas que le preocupaban o querían cambiar. Esto incluye asuntos como asegurar que los miembros del consejo tengan experiencia en la industria, sean independientes de los CEOs y respeten el medio ambiente y los derechos humanos. El fondo también mantiene estrictas directrices éticas en sus inversiones. Han excluido a empresas tabacaleras debido a sus efectos negativos en la salud pública, a compañías mineras por daños ambientales y a fabricantes de armas como Lockheed Martin y Boeing. Walmart fue excluido en 2006 por violar éticamente los derechos humanos, con acusaciones que incluían violaciones a las leyes internacionales sobre trabajo infantil, salud y seguridad, bloqueo de la sindicalización y discriminación salarial contra las mujeres. La guerra en Ucrania reveló otra dimensión del poder económico noruego. Cuando el conflicto estalló, Oslo no dudó en utilizar su influencia financiera como herramienta diplomática. El primer ministro ordenó la congelación inmediata de todas las inversiones rusas, valoradas en 2.800 millones de dólares al finalizar 2021, y el inicio de un proceso para su completa liquidación. El fondo había acumulado participaciones estratégicas en 47 compañías rusas y bonos gubernamentales, incluyendo posiciones significativas en Sberbank y en los conglomerados energéticos Gazprom y Lukoil. Esta desinversión coordinada contribuyó notablemente al desplome bursátil ruso y amplificó el impacto de las sanciones occidentales. Esto último llama la atención: la inversión en empresas altamente contaminantes, cuando sus directrices dicen apostar por la energía verde. Pues bien, la visión de la directora de gobernanza del fondo resume perfectamente esta paradoja energética. Mientras Noruega extrae millones de barriles, su brazo financiero presiona por un futuro más verde. La transformación integral del sistema energético mundial es ineludible. Las corporaciones deben acelerar drásticamente su transición desde combustibles fósiles hacia alternativas renovables. El ritmo actual resulta absolutamente insuficiente para alcanzar la neutralidad de carbono en 2050. Karine Smith Ikenacho, directora de gobernanza del Fondo de Pensiones Global. En 2017, la dirección del fondo sorprendió a muchos analistas al anunciar su retirada gradual de más de 35.000 millones en valores petroleros y gasísticos. El año siguiente, elevó la apuesta a vetar inversiones en compañías cuyas ganancias dependían significativamente del carbón. Para 2019, la decisión estaba tomada. Cualquier empresa enfocada exclusivamente en la exploración y extracción de hidrocarburos quedaba fuera del radar inversor noruego. Irónicamente, mientras Noruega sigue obteniendo enormes beneficios de la venta de petróleo a través de Equinor, su fondo soberano está utilizando ese mismo dinero para impulsar una transición global hacia energías más limpias. Es una estrategia que muchos han calificado de contradictoria, pero los noruegos lo defienden como una forma de prepararse para el futuro post-petróleo. El actual CEO del fondo, Nicolai Tangen,
ha señalado que los activos inmobiliarios y de energías renovables son cada vez más atractivos ante la volatilidad de los mercados bursátiles. El fondo ya ha invertido en un grupo de proyectos eólicos en mar y tierra y solares en Europa, con un valor de unos 2.400 millones de dólares, y planea aumentar estas inversiones. Por otra parte, la estrategia de Noruega con su rechazo al paquete de compensación para Elon Musk ejemplifica perfectamente su filosofía inversora. El gigante nórdico manifestó públicamente su rechazo a los 56.000 millones propuestos para el polémico CEO, argumentando preocupaciones sobre las dimensiones excesivas de la recompensa, los mecanismos de desencadenamiento del rendimiento y la ausencia de protecciones contra el riesgo de dependencia excesiva de una sola persona. Esta posición refleja su visión a largo plazo, donde las remuneraciones ejecutivas deberían vincularse al crecimiento sostenible, no a los picos artificiales de rendimiento cortoplacista. Si te preguntas por el impacto de la influencia noruega en la economía global, aunque el fondo rara vez tiene una participación mayoritaria en las empresas, su tamaño y reputación hace que sus decisiones sean observadas de cerca por otros inversores. Cuando el fondo noruego decide excluir a una empresa o sector, otros fondos suelen seguir su ejemplo. De este modo, Noruega está estableciendo estándares éticos para las inversiones globales. Además, el fondo publica documentos de posición que aclaran cómo votará en el futuro, enviando un mensaje claro a las corporaciones. Estas publicaciones actúan como una hoja de ruta para las empresas que desean atraer y mantener la inversión noruega, fomentando mejores prácticas corporativas a nivel mundial. Un aspecto sorprendente es que, a pesar de su enorme tamaño e influencia, el Fondo Soberano Noruego no acapara tantos titulares como otros fondos mucho menores. Una posible explicación es su transparencia. A diferencia de otros fondos soberanos que operan en la opacidad, el fondo noruego divulga información detallada sobre el valor de su cartera, las empresas en las que invierte y el porcentaje de capital y derechos de voto que posee en cada una. Esta transparencia reduce la especulación y el frenesí mediático. Otra razón es la confianza que genera. Mientras que las inversiones de países como Arabia Saudita o China pueden levantar sospechas sobre motivaciones geopolíticas, el fondo noruego es visto como un activista por las razones correctas, centrado en la sostenibilidad a largo plazo y los derechos humanos. Para los ciudadanos noruegos, el fondo representa una garantía de estabilidad y prosperidad futura, un valor que equivale a aproximadamente $321.000 por persona. Proporciona una red de seguridad financiera que pocos países pueden igualar. Durante la crisis de COVID-19, por ejemplo, Noruega pudo retirar $37.000 millones de su fondo para contrarrestar los efectos económicos de la pandemia sin apenas hacer mella en el capital total. El modelo noruego demuestra que es posible convertir recursos naturales no renovables en riqueza sostenible. A diferencia de muchos países ricos en recursos que gastan sus ganancias en proyectos de corto plazo o permiten que una pequeña élite acapare los beneficios, Noruega ha creado un sistema que distribuye la riqueza entre generaciones y promueve el bien común. Y mientras tanto, este pequeño país nórdico sigue influyendo silenciosamente en la economía global, promoviendo estándares éticos más altos, mayor transparencia corporativa y una transición hacia un futuro más sostenible. Todo esto mientras sus ciudadanos disfrutan de uno de los niveles de vida más altos del mundo. La experiencia noruega nos plantea una pregunta fundamental. ¿Podría su modelo replicarse en otros países ricos en recursos? La respuesta no es simple. El éxito de Noruega se debe no solo a decisiones económicas acertadas, sino también a factores como instituciones democráticas sólidas, bajos niveles de corrupción y un fuerte consenso social sobre la importancia de planificar a largo plazo. La lección es clara. La verdadera riqueza de una nación no debe medirse por cuánto puede gastar hoy, sino por su capacidad para asegurar el bienestar de sus ciudadanos en el futuro. Y en este aspecto, este pequeño país escandinavo tiene mucho que enseñar al resto del mundo. Si te gustó o te sirve el video, dale like o si lo prefieres suscríbete. Subimos videos semanalmente. Hasta la próxima.